Hola, Dios te bendiga. Quizás muchos de nosotros los creyentes nos hemos presentado delante de Dios a preguntar el porqué de algo que nos está sucediendo o el porqué de algo que nos sucedió y le decimos, ¿por qué, Señor, permitiste esto o pasó esto? Y lo que el Señor me ministra hoy a través del capítulo 7 del libro de Josué es que no siempre, pero muchas veces eh, las cosas que nos suceden pueden ser producidas porque hay anatema o porque hay un pecado en nuestra vida que está estorbando que se manifieste la bendición, la plenitud de Dios en nuestra vida. Y este es el caso de, vuelvo y digo, el pueblo de Israel cuando ya estaban bajo el liderazgo de Josué y estaban en la batalla contra los de Jai. Ellos, dice la palabra, que fueron derrotados, a pesar de que era una nación pequeña, pues Israel estaba muy segura y muy confiada de que iba a poder destruir esta nación o estos enemigos. Pero en esta batalla ellos perdieron y ahí es cuando Josué se presenta delante de Dios. Incluso dice que rostro en tierra. Y le pregunta, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y le dice Josué, leo en el versículo 7 del capítulo 7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Estas palabras pueden recordarnos un poco la misma pregunta o cuestionamiento que hacía el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y había mucho calor y había mucha sed y escaseaba, por decirlo de una forma, el alimento que ellos querían y solo tenían el maná y se quejaron y murmuraron contra Dios, contra Moisés también. Entonces aquí Josué también le dice al Señor que por qué lo permitió para que los enemigos los destruyeran, por qué los entregó en mano de los enemigos y por qué porque era mejor entonces que se hubieran quedado al otro lado del Jordán. Como quien dice, era mejor donde estábamos, no a donde nos llevas. Pero lo que ellos no entendían, y es lo que el Señor nos quiere ministrar hoy para que nosotros lo entendamos, es en el versículo 10 del capítulo 7 de Josué. Dice Jehová a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, versículo 12 dice, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Verso 13. Levántate, le dice Dios a Josué, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces Josué desconocía que personas del pueblo de Israel habían tomado lo que Dios había prohibido. Él no lo había notado, no lo conocía, pero Dios sí. Entonces Dios le revela a Josué que realmente es porque habían desobedecido el mandamiento de Dios de no tomar nada de lo que Él les había prohibido tomar, hablando de la toma de Jericó. Entonces, cuando Dios ya le revela que es que hay pecado, que está estorbando la victoria, que está estorbando la bendición y que está estorbando la gracia de Dios para con ellos, porque aún la protección de Dios fue en cierta manera removida por cuanto los enemigos pudieron atacarlos. Entonces, Dios nos está trayendo a meditar que cuando veamos que ciertas situaciones en nuestra vida o que las circunstancias nos están mostrando quizás que hay estancamiento, que no tenemos victoria sobre ciertas situaciones de las cuales estamos batallando, orando o luchando o trabajando incluso por ello y vemos que quizás no fluye esa bendición, no fluye esa victoria, debemos analizar si es que hay algún anatema. No necesariamente puede ser algo material, aunque sí
Sí puede ser el caso en que sea algo material que está formando parte de nuestra vida o de nuestra hogar, de nuestra morada, pero también puede ser algo en lo espiritual que está dentro de nosotros, estorbando el fluir del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el llamado de Dios hoy es a que quizás hagamos una pausa antes de seguir batallando, antes de seguir luchando y revisemos nuestra condición. ¿Cómo está nuestra vida en lo material y en lo espiritual? Para poder alinearnos realmente a lo que Dios establece en su palabra o lo que Dios incluso nos ha mandado y nosotros sabemos que debemos hacer y quizás no lo hemos hecho. Y saber que cuando nosotros alineemos nuestra vida a los lineamientos de Dios, a su palabra, quizás podrá llegar esa victoria y esa bendición que tanto anhelamos. Y no murmurar contra Dios es importante, porque Dios todo lo sabe y Dios sabe también por qué permite ciertas cosas en nuestra vida. Debemos más bien buscar siempre el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, pero sin murmurar contra Dios, sino con un corazón humilde y dispuesto a corregir, dispuesto a mejorar y dispuesto a obedecer, sobre todo lo que Dios nos esté eh, mandando, instruyendo. Entonces te bendigo en el nombre de Jesucristo, que el Señor saque a luz cualquier cosa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, que esté estorbando, que esté impidiendo la victoria y la bendición de Dios, para que nosotros podamos, con la guía de Dios y las estrategias que Dios nos dé y las instrucciones de Dios, hacerle frente a cualquier cosa que venga a estorbar o impedir la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Que en el nombre de Jesucristo así sea. Con la ayuda de Dios podamos seguir venciendo y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Dios te bendiga grandemente.